Hoy estudiaremos una partida muy interesante en la que nada más y nada menos que José Raúl Capablanca nos enseña un par de técnicas defensivas muy importantes en ajedrez. La presente partida comenzó con las jugadas 1d4, caballo f6 de Capablanca, una jugada muy flexible que aún no define el esquema que va a jugar, caballo f3 por parte de su rival y d5, una posición simétrica de ambos bandos que busca controlar el centro con los caballos y con los peones. e3 del bando blanco, e6 por su parte de Capablanca y vemos cómo ambos jugadores brindan salidas a sus alfiles de F1 y F8 respectivamente. Aquí el jugador de blancas hizo alfil de 3, colocando este alfil en una excelente diagonal y apuntando directamente al peón de H7, peón que será defensor de lo que será más adelante el enroque de las negras. C5 de Capablanca reventando el centro directamente desde la apertura. Como ya sabemos, C5 es una jugada muy típica en este tipo de posiciones, tratando de intercambiar un peón lateral por uno central, que en este caso sería el peón de D4. Y también busca en la siguiente jugada avanzar con C4, lo que atacaría al alfil y obligándolo a quitarse de esta diagonal muy interesante como lo mencionábamos. Es por eso que las blancas aquí juegan B3, evitando dicho avance y además dándole dos casillas interesantes al alfil de C1, que sería la casilla B2, o bien en algunas posiciones jugar con alfil A3, desde donde presionaría excelente por la diagonal A3 F8. Caballo C6 por parte de Capablanca, poniendo más presión en el peón de D4. Enroque corto por parte de las blancas, alfil D6, jugada de desarrollo que también apunta directamente a la casilla H2, un peón defensor del enroque de las blancas. Alfil B2, jugada que ya habíamos mencionado anteriormente y que busca tener control indirecto sobre la casilla E5. Enroque corto por parte de Capablanca, caballo BD2, quiere mantener control sobre la casilla C4, en algún momento quizás reventar con la misma jugada C4 pero con las blancas, y también evitar algún tipo de chiste para las negras que se les ocurra jugar lo mismo, ¿no? C4. Dama E7, quiere reventar en el centro Capablanca buscando la ruptura E5, caballo E5, precisamente las blancas lo evitan, pero aquí ya Capablanca quiere un poco minar el centro, considera que ya es momento y hace C por D4, cambiando un peón lateral por un peón central, en este caso el peón de D4, C por D4, E por D4 y alfil A3. Capablanca entiende muy bien que dicho alfil no tendría mucho futuro debido al fuerte caballo de E5, es como un tapón que no dejaba accionar al alfil desde D6, entonces lo que hace es intercambiar un par de piezas, intenta cambiar el alfil de A3 por el fuerte alfil de B2, que ahora mismo parece que tampoco es la gran pieza, pero que si este lo deja vivir causaría un par de problemas. Imaginemos que este se recicla vía C1 y de repente viene por F4, quizás G5, este alfil sería muy potente. Como decimos, una excelente jugada de Capablanca que busca simplificar la posición y una pieza que puede ser potencialmente muy buena. Además, quiero agregar que los intercambios de piezas muy temprano en la apertura suelen favorecer al bando negro, esto por no tener el primer movimiento en la partida. Alfil por A3, dama por A3 y ahora vemos que el peón de D4 está siendo atacado por el caballo de C6. Es por eso que las blancas continúan con caballo de F3, protegiendo a su peón y además reforzando a su caballo de E5. Ahora si las negras capturan con caballo por E5, las blancas sencillamente sustituirían y recapturarían con su otro caballo en E5. Es por eso que aquí Capablanca prefiere continuar su desarrollo y mejorar a la que hasta ahora es su peor pieza, el alfil de C8, y lo hacen con alfil de 7 para en algún momento quizás capturar y bueno, colocar al alfil en C6. Ahora mismo sería un grave error estratégico intercambiar al caballo de E5 por el alfil de D7. Ciertamente el caballo de E5 es mucho mejor que la basura de pieza que ahora es el alfil de D7. Sin embargo, las piezas blancas deciden intercambiar, pero no por el alfil, sino por el caballo. Caballo por C6 continúa en la partida y aquí bien Capablanca tomó con alfil, pero también pudo haber capturado con B por C6 y seguido de ello quizás reventar en el centro nuevamente, debilitar más el centro de las blancas con la jugada C5 como lo ha marcado esta flechita. Pero como decimos, Capablanca decidió recapturar con alfil por C6 y dama D2 por parte de las blancas, que quizás busca pasar a la dama al flanco de rey, quizás montar algún tipo de ataque con H4, H5, H6, meterle el peón en la garganta al bando negro y crearle algún tipo de debilidad a las piezas negras. Capablanca continuó con torre a C8, como ya sabemos, las torres a las columnas abiertas o semiabiertas, y hasta aquí la posición va más o menos igualada, con una ligera ventaja para las blancas. La torre se encuentra en la columna abierta como decimos, sin embargo no está presionando a algún peón, quizás se está viendo por rayos X al peón de C2, pero está muy bien defendido por el alfil, entonces no se ve un plan claro para las negras, quizás jugar algo como A6 seguido de B5, A5, A4 y reventar aquí en la casilla A4, pero es un plan un poco lento y que ciertamente no se ve muy claro. Sin embargo, las blancas están entrando fácilmente con el caballo en E5, que por eso han intercambiado su caballo anterior en C6. El alfil también apunta directamente a una casilla muy importante. La dama se puede unir al juego muy fácilmente con dama G5
y en algún momento cuando este caballo se quite, las blancas pueden hacer F4, F5 y montar un ataque un poco más claro que el de las negras al flanco de rey. Sin embargo, aquí las blancas hacen una jugada que, si bien no es el mayor error del mundo, tampoco aporta mucho a la posición, y lejos de eso también les da un objetivo de ataque a las piezas negras. Y estoy hablando de la jugada C3, jugada dudosa a mi punto de vista, ya que el peón en C2 parecía estar bien, estaba siendo defendido por el alfil, además este alfil cumplía labores defensivas y también de ataque, como lo podemos ver, una pieza muy fuerte, y desde C3 vemos como ahora este peón ya es muy débil, vemos como ningún otro peón puede defenderlo, solamente puede ser defendido por piezas, pero el alfil ya no lo puede defender, el caballo se encuentra a 2 casillas de distancia del peón y tendría que hacer 2 movimientos para llegar a defenderlo, por ejemplo caballo D2 y caballo B1, que tampoco parece ser el mejor de los planes, así que el peón solamente puede ser defendido o por la dama o por las torres, y vamos a ver cómo Capablanca aprovecha esto. Las negras continuaron con A6, una jugada que parece una pérdida de tiempo, que no aporta nada a la posición, pero esto está muy lejos de la realidad porque el objetivo es que, como ya hemos dicho, Capablanca tiene a su peor pieza, que es el alfil de C6. Mientras tanto, la mejor pieza de las blancas es sin duda el alfil de D3, por lo tanto busca intercambiarlos, como a través de la jugada A6 seguido de alfil B5, lo que no les dejaría más remedio a las blancas que aceptar ese intercambio de alfiles. Caballo E5 por parte de las blancas, alfil B5 como hemos mencionado, y ahora bien las blancas sería una pérdida de tiempo que capturaran en B5, por lo tanto se permiten hacer F3, jugada que controla casillas como E4 y G4 para que el caballo no acceda, y ciertamente ahora este caballo pues no hace mucho en esta posición, posteriormente tendrá que reciclarse y buscar pastos más verdes. Alfil por D3, caballo por D3, el caballo también busca instalarse en C5 para que la torre negra no actúe sobre su peón de C3, y aquí te invito a pausar el video e intentar encontrar la jugada correcta que hizo Capablanca en esta posición, y si bien no es una jugada increíble ni mucho menos, sí que oculta un plan que hay detrás de ella. Excelente, estoy seguro que encontraste la jugada y más aún el plan torre C7. La idea es doblar torres en la columna C y presionar el peón de C3 como si no hubiera un mañana. Las blancas continuaron con torre a C1, torre FC8 como habíamos mencionado ya doblando torres. La jugada caballo C5 es importante mencionar que no vale en esta posición, ya que sencillamente B6 correría al caballo y este tendría simplemente que retirarse. Por lo tanto, en la partida ocurrió lo mismo para las piezas blancas, torre C2 para doblar torres la columna C, solamente que hay una pequeña gran diferencia, que las torres negras están dobladas para presionar y que las torres blancas están dobladas para defender a su peón, que no es poca diferencia la verdad. Caballo E8, vemos como este caballo ya busca pastos más verdes como habíamos mencionado, busca ir a D6 para posteriormente ir a B5 y presionar desde ahí el peón de C3. Torre FC1 como habíamos mencionado, caballo D6 por parte de las negras, caballo E5, vemos como este caballo en C5 no tenía futuro, así que lo mandan a E5, desde donde también buscan deshacerse de la debilidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, si me están presionando como si no hubiera un mañana mi debilidad o mi peón, que en este caso es el peón de C3, pues entonces las blancas tratan de deshacerse de dicha debilidad con la jugada C4. Así se deshacen de ellas, se llevan a cabo un intercambio de piezas y esto alivia al bando que está siendo presionado. Por lo tanto, Capablanca no debe permitir esto y de hecho no lo hizo y jugó con dama A5, clavando al peón con la dama. Si ahora las blancas hubieran jugado C4, que no ocurrió en la partida, pero si lo hubieran hecho, se hubieran encontrado con la pérdida de un peón tras dama por D2, torre por D2, D por C4, B por C4, caballo por C4, y si ahora la torre vuelve con torre C2, entonces B5 reforzaría al caballo y las negras se quedarían con un peón limpio de ventaja, que en estos niveles un solo peón en una posición excelente sería suficiente para ganar la partida. Es por eso que el jugador de blancas no hizo C4 y en su lugar jugó A4, ciertamente para movilizar algo su flanco de dama. Sin embargo, esta jugada ha dejado otra debilidad y estoy hablando del peón de B3, que Capablanca, con el instinto asesino que tenía sobre el tablero, inmediatamente hizo dama B6 para presionar ese peón débil. Las piezas blancas finalmente deciden entregar uno de sus peones a cambio de algo de actividad. Sin embargo, esto no va a ser suficiente. Comenzaron con caballo D3, reciclando nuevamente a su caballo, dama
por B3 y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Capablanca lo hizo porque obviamente tenía todo calculado, pero en otras ocasiones quizás esto pueda ser una trampa y te dejen con tu dama atrapada. Sin embargo, como decimos, Capablanca lo tenía todo muy bien calculado. Caballo C5 continúa en la partida atacando a la dama de Capablanca, la cual se retiró a B6. Ahora torre B2 atacando nuevamente a la dama. Esta se retiró y vemos cómo este peón está siendo atacado por dos piezas, pero también está siendo defendido por otras dos, por la torre y por dama. Ahora no hubiera valido la jugada torre CB1. Lo que sucede es que ahora también las piezas negras tendrían la jugada B6 porque estarían atacando al caballo y las blancas no podrían capturar porque se encontrarían con este auténtico Pegaso con caballo C4, ataque doble sobre la dama y sobre la torre. Así que aquí las blancas estarían totalmente perdidas. Así que como decimos, las blancas en lugar de jugar torre CB1 jugaron dama E1, quizás para penetrar un poco en el flanco de rey con jugadas como dama E5, pero es que esto ya es demasiado tarde. Capablanca continuó con B6 corriendo al caballo, el cual tiene que retirarse a la casilla D3 y por parte de las blancas torre C4. Vemos cómo ya se empieza a presionar a este peón y es que ya no vale defenderlo. Si esta torre se colocara en la casilla A2 para defender el peón, pues esto ya se vería muy feo, estarían muy pasivas las piezas blancas. Por lo tanto deciden entregarlo a cambio de arruinar la estructura de peones de las negras con la jugada A5. Capablanca capturó con B por A5 y vemos que ahora, si bien es cierto que los dos peones están doblados, es que la verdad estos están pasados y van a ser muy fuertes coronando fácilmente. Esto es suficiente ventaja para tener la partida totalmente ganada. Las blancas continuaron con caballo C5 ya que el peón ya no se encuentra en la casilla B6 para correr al caballo, caballo B5 por parte de Capablanca y aquí las piezas blancas cometieron ya el error definitivo, pero es que aquí ya la verdad es que es muy difícil jugar con blancas, con torre E2, jugada que ya permite el remate ganador con el que Capablanca se hizo de la partida. Incluso venga, te invito a pausar el video e intentar resolverlo. Un ejercicio quizás no muy fácil, pero tampoco es el más difícil del mundo. Aquí juegan piezas negras y ganan en 2 jugadas. Excelente, estoy seguro que encontraste la fuerte y ganadora jugada caballo por D4 doble signo de admiración. Una jugada demoledora que aprovecha la fuerte diagonal en la que se encuentra la dama negra y además la fuerza que tienen las torres en la columna C. Evidentemente las blancas no tienen nada mejor que capturar con C por D4 el caballo negro y ahora torre por C5, jugada ante la cual el jugador de piezas blancas tuvo que abandonar. ¿Pero por qué? Bueno, evidentemente si aquí las piezas blancas capturan con torre, pues sencillamente las negras recapturan, va a caer en la siguiente jugada el peón de D4 con jaque y las piezas negras se van a quedar con 4 peones limpios de ventaja. Por el contrario, si las blancas capturan a la torre con D por C5, entonces esto es peor para ellas porque dama por C5 es jaque y además se pone doble presión sobre la torre de C1. Cuando las blancas se cubran con torre o ya sea que muevan al rey a H1, torre por C1 clava a la dama, está detrás de ella el rey y deja a las negras con ventaja decisiva nuevamente. Una bonita partida que nos reafirma la calidad con la que jugaba José Raúl Capablanca y nos deja un par de conceptos técnicos: cómo defendernos si nos están presionando, cuándo intercambiar piezas, cuándo no, identificar las debilidades de nuestro rival que comúnmente suelen ser peones o casillas débiles y además identificar nuestras peores piezas, identificar las piezas más fuertes del rival e intentar intercambiarlas o en su defecto, si el caso es a la inversa, evitarlo. El objetivo de estos videos es explicar y que entiendas de la forma más clara posible las jugadas o el porqué de cada una de las jugadas que ocurren en una partida de ajedrez y a partir de ello que puedas aprenderlo y aplicarlo en tus propias partidas. Saludos.